Si tienes preguntas sobre medicamentos de Bristol Myers Squibb, llama a tu médico o al 1-800-332-2056. Sigue cuidándote. Continúa con tu tratamiento. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con educación, apoyo y apoderamiento para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora de la Fundación FER. Damos las gracias a Bristol Myers Squibb por este programa en el día de hoy. Y le damos la bienvenida a todos los radioescuchas que están por las ondas de Radio Isla 1320 AM, por radioisla.tv y en Facebook Live. Como todos los sábados siempre traemos un tema de interés para la comunidad de pacientes reumáticos, pero también para la comunidad en general. Este mes, como ya hemos hecho claro en los programas pasados, el mes de octubre es el concienciación de las condiciones reumáticas, por lo tanto, hemos estado de las condiciones reumáticas o de la artritis, por lo tanto, hemos estado haciendo programas relacionados específicamente con las artritis, diferentes tipos de artritis. En la mañana de hoy tenemos como invitado al doctor Ramón Ortega. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, un placer estar nuevamente con todos ustedes. Bienvenido, esta es su casa. El doctor Ortega es parte de la Junta de Directores de la Fundación FER. Hasta hace escasamente un mes fue nuestro tesorero desde 2009, porque es socio fundador de la Fundación. El doctor es reumatólogo, egresado de la Escuela de Medicina en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, internado y residencia en Medicina Interna, igual que Fellowship de Reumatología en el Hospital Universitario del Centro Médico de Río Piedras y es afiliado al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Tiene su práctica privada desde hace muchos años en Carolina. Así es que bienvenido, doctor, en el tema de hoy que queremos hablar sobre un tema que muchas personas lo oyen y ni siquiera saben de qué se trata. Es de una condición reumática que se llama gota. La gota, según la página web del Colegio Americano de Reumatología, ACR por su sigla en inglés, la gota es una forma dolorosa y potencialmente incapacitante de artritis que ha afectado a los seres humanos desde hace muchísimos años. En ocasiones la gota es denominada la enfermedad de los reyes debido a que durante mucho tiempo se asoció erróneamente, y de eso hablamos un poquito más adelante, con el tipo de consumo excesivo de comida y vino que solo las personas ricas y poderosas podían permitirse en aquella época, ¿verdad? En realidad puede afectar a cualquier persona y sus factores de riesgo varían. Así es que la primera pregunta, como siempre comenzamos describiendo lo que es la condición, ¿qué es la gota o la artritis gotosa, doctor? Sí, bueno, la gota es una de las enfermedades inflamatorias más comunes y realmente se debe a la acumulación de gran cantidad de cristales de ácido úrico en las articulaciones. Este proceso de acumulación de cristales puede estar ocurriendo a través de muchos años y la gota pues tiene varias fases, ¿verdad? Está el cuadro de gota aguda cuando ocurre el ataque en la articulación. Está el periodo entre ataques de gota y existe una etapa donde el paciente pues tiene un proceso donde puede ser un proceso más crónico y de formación de unos nódulos en las articulaciones que se llaman tofo. Doctor, y ya más o menos nos ha dicho cuáles son esos síntomas y posiblemente cuál es su causa. En realidad, ¿se sabe cuál es su causa? Sí, o sea, la causa de la gota, del episodio de gota, es la deposición de cristales de ácido úrico en la articulación. Estos cristales
se depositan mayormente en pacientes que tienen una elevación de ácido úrico en la sangre. El nivel normal de ácido úrico en la sangre debe ser menos de 6.8, idealmente menos de 6. Y cuando el nivel está bien elevado, pues tiene más chance de depositarse. Pero sabemos que existe lo que se llama la hiperuricemia, o sea, tener el ácido úrico elevado en la sangre, hiperuricemia. Es bien común y existe posiblemente en más de 30 o 40 millones de personas que tienen el ácido úrico elevado y no tienen pues ataques de gota. Y hay como un 9% de la población que entonces sí puede padecer de esta condición cuando el ácido úrico se deposita en la articulación. Doctor, esta condición, ¿cómo se diagnostica? Porque en términos generales la artritis, pues ya hemos conversado, ¿verdad?, con el público y con los diferentes invitados que hemos tenido de que la artritis generalmente ataca, ¿verdad?, las coyunturas, los tendones, los huesos, etcétera. En este caso en particular, esta condición tiene unas características muy específicas. ¿Cómo se diagnostica cuando la persona llega a el reumatólogo y se le hace esa evaluación? Bueno, usualmente el paciente que tiene un ataque agudo, este ataque va progresando en un lapso tal vez menos de 24 horas. Los ataques, el depósito de ácido úrico, del cristal de ácido úrico en la articulación va ocurriendo, usualmente el caso típico es que comienza durante la noche, el paciente puede estar durmiendo y entonces se va produciendo el ataque en las articulaciones. Casi siempre ocurre en las articulaciones donde la temperatura es más baja, porque mientras más baja la temperatura en la articulación, menos es la solubilidad del ácido úrico y se precipita en el tejido y esto crea una explosión en el sistema de defensa, ¿verdad? En el sistema inmune, donde muchas células entonces empiezan a producir unas sustancias inflamantes y ocurre entonces, estamos hablando principalphalangial, ¿verdad?, de lo más característico que la gente conoce, que es el dedo gordo del pie, en la articulación metacarpofalangial, la primera articulación metacarpofalangial, que es la del dedo gordo, y a ese proceso nada más particular se le llama podagra. O sea, cuando hablamos de podagra, hablamos del clásico ataque de gota en el dedo gordo del pie. Escucharon bien, podagra, ¿verdad? Como poda es parte de lo que se usa para como podiatras, etcétera. O sea, Sí, que podagra es el ataque de gota en el dedo gordo del pie, que por lo visto parece que esa es la articulación favorita para esta condición, ¿o no? Sí, puede ocurrir en múltiples otras coyunturas, pero ocurre más característicamente en esa articulación. Y es por esas características que digo, ¿verdad?, donde la temperatura es un poco más fría en esa articulación que las articulaciones que están más proximales en el cuerpo. Y entonces la solubilidad del ácido úrico, pues mientras más frío es, pues menos solubilidad tiene y se precipita. O sea, el ácido úrico se precipita en forma de cristal y tan pronto estos cristales pueden estos cristales también pueden haberse depositado antes, pero no son cristales desnudos, son cristales que muchas veces tienen unas capas de sustancias del cuerpo como lipoproteína o cierto tipo de gamma globulina que como que revisten el cristal y lo hacen como invisible al sistema inmunológico. Pero en algunas ocasiones que esos cristales están presentes, pues pierden esa cubierta, ¿verdad? Como que se descubren, pierden ese velo y el sistema los detecta y puede ocurrir entonces el ataque. Eso que estoy diciendo es bien importante porque hay muchos pacientes que tienen ácido úrico elevado por mucho tiempo y no tienen ataques de gota hasta que luego empiezan a tener esos ataques y muchos de ellos han tenido niveles de ácido úrico elevado por mucho tiempo.
Y la causa para no haber tenido este ataque muchas veces son estos mecanismos que tiene el cuerpo como para poder disfrazar o hacer como que el cristal sea invisible al sistema inmunológico. El cuerpo mismo está haciendo, o sea, tiene unos mecanismos para tratar de defenderlo, ¿verdad? Y ahora está revisando esa situación. Cuando usted habla y dice la palabra cristal que se deposita en esa articulación, a mí ya me está dando un dolor. Porque pensar que uno tiene cristales en la articulación debe ser algo que no se dice porque, o sea, porque por ponerle un nombre, es porque es así. Es como que tiene esa sensación de que están esos ahí atacando la coyuntura. Así es que el dolor generalmente, aparentemente, tengo entendido, ¿verdad? Afortunadamente yo no tengo esta condición, ¿verdad? Pero entiendo que el dolor es desesperante, o sea que los pacientes se sienten fatal con un dolor, ataque de gota, ¿es o no? Sí, sí, cuando ocurre el ataque, la inflamación es extremadamente severa, ¿verdad? Es como si fuera una explosión de inflamación severa donde muchos mediadores de inflamación, donde las células blancas viajan hacia esa área y entonces empiezan a crear un proceso inflamatorio severo, de hinchazón, se ponen rojos, hinchados, extremadamente sensitivos. El ataque de gota, el paciente no tolera ni siquiera que la sábana lo toque en el pie porque es un dolor extremadamente severo. La mayor parte de las veces puede ser lo que llamamos monoarticular, o sea, de una sola coyuntura. Pero a veces vemos pacientes que tienen el ataque en el dedo gordo del pie, en el empeine del pie, en el tobillo, en la rodilla. O sea, se pueden ver pacientes que tienen 2 o 3 coyunturas inflamadas al mismo tiempo. Estos pacientes, ¿verdad?, se caracterizan porque cuando ocurre el ataque, ellos definitivamente no pueden llegar solos a la oficina. Cuando yo veo un paciente que tiene un ataque de gota, usualmente lo vienen trayendo un par de familiares, 2 o 3 familiares, un ataque realmente extremadamente doloroso. Y obviamente cuando se hace muy repetitivo, pues puede crear daño a las articulaciones y hay que tratarlo adecuadamente. Doctor, y eso es una cosa bien importante, tratarlo. Cuando este paciente tiene un ataque de gota, que está con este dolor insoportable, que puede ser hasta incapacitante, ¿qué tiempo le puede dar ese dolor sin atenderse? O sea, si ese paciente decide que no va a ir al médico de inmediato, ¿cuánto tiempo le puede durar ese ataque? Bueno, un ataque de gota tiene un promedio de resolución, se autorresuelve en un periodo que puede ir desde 10 a 14 días. ¿Okay? Wow. Pero él eventualmente, pues, el cuerpo tiene ¿verdad?, unos mecanismos para ir resolviendo el proceso, ¿verdad? Una de ellas es empezar a cubrir el cristal, ¿verdad?, con ciertas proteínas, ciertas lipoproteínas o ciertas gamma globulinas como para hacerlo no tan visible al sistema inmune y que el sistema y que el proceso inflamatorio vaya cediendo gradualmente. O sea que esa es una de las formas de resolución, pero es extremadamente cruel, ¿verdad? Porque este paciente realmente está en un dolor increíble, o sea, es un dolor extremadamente severo. Es bien incapacitante, el paciente no puede caminar, usualmente el paciente llega en muleta o llega en sillón de ruedas o lo están llevando a la oficina, y es un dolor severo, o sea que nosotros inmediatamente tenemos que intervenir. Cuando por ejemplo, cuando el caso es en una articulación más grande, como por ejemplo la rodilla, pues uno lo que hace es, ¿verdad? Si el paciente está en la oficina de un reumatólogo, no todos los médicos tienen, ¿verdad?, la oportunidad, pues, de poner un poquito de anestesia en la rodilla, entrar una aguja, remover el líquido, ¿verdad?, vaciar la articulación, mandar ese líquido a examinar, donde se pueden ver en unos microscopios especiales estos cristales de ácido úrico que se ven a sí mismos como si fueran unos cristalitos en forma de aguja
y se ponen en un microscopio especial que se llama un microscopio de luz polarizada. Y la polarización de estos cristales de ácido úrico se ven como agujas amarillas, ¿entiendes? Como se ven bien amarillitos y forman un cuadro, ¿verdad? Una visual bien bonita, ¿verdad? En cuanto a ver los cristales, ¿verdad? Para el paciente, pues obviamente no es nada bonito. Pero ahí entonces hacemos el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico hacemos viendo los cristales, porque mientras tanto es un cuadro sugestivo de gota, ¿ves? Pero cuando sacas líquido, si tienes un microscopio en la oficina que puedes ver, poner una gota y ver entonces tú misma o tú mismo los cristales de ácido úrico, pues ya tienes el diagnóstico. Pues mira, esto es gota, no hay de otra. ¿Ves? De otra manera, pues entonces sería un cuadro sugestivo de gota, pero afortunadamente pues nosotros sí mandamos los cristales con el líquido al laboratorio y pues usualmente pues tenemos el diagnóstico preciso. Doctor, ¿a qué pacientes le da afecciones reumáticas? Es bien interesante porque generalmente el espectro mayor es de mujeres, pero en el caso de la gota, ¿es igual? ¿Las mujeres son las que más padecen de gota o son los hombres? No, la gota se ve más temprano en la vida de los hombres, ¿verdad? El hombre puede empezar a tener gota en los 30, ¿verdad? Ya las mujeres usualmente tienen gota después de la menopausia, ¿verdad? Porque el estrógeno tiene como un factor en cuanto a la mujer no producir un nivel de ácido úrico más alto. Hay también factores hereditarios envueltos, ¿verdad? En cuanto a la gota. Nosotros pues vemos pacientes que el papá tenía gota y el hijo tiene gota, el tío también tiene gota. Y la gota se debe, ¿verdad? Obviamente al exceso de ácido úrico en la sangre. Y este exceso de ácido úrico puede ser porque el riñón es el encargado de excretar el ácido úrico a través de los túbulos renales. Hay unos transportadores que cuando el riñón filtra la sangre, esa orina que va pasando por los túbulos renales, se supone que haya unos transportadores que vayan excretando el ácido úrico. Y hay variantes genéticas donde esos transportadores para eliminar el ácido úrico pues no son eficientes, lo suficientemente eficientes como para mantener un ácido úrico menos de 6, ¿verdad? Y hay pacientes porque tienen desde jóvenes posiblemente niveles de ácido úrico que pueden llegar a 9. Y entonces estos son factores que son ya más genéticos. En las mujeres se está viendo ahora más gota en mujeres que tienen osteoartritis y que son mayores de 70 años, depositándosele a veces estos tofos, estos nódulos que son un cúmulo de cristales de ácido úrico en los dedos donde tienen osteoartritis. La osteoartritis crea como unos chichoncitos en la coyuntura del distal de la punta de los dedos, ¿verdad? Debajo de la uña que tenemos la coyuntura distal. Y ahí la osteoartritis crea unas espuelitas y en esas mismas espuelitas, como en un 6% de las mujeres se puede depositar cristales de ácido úrico y pueden también tener ataques de gota en esas coyunturitas. Y esos tofos son exclusivos de esta condición. El tofo es exclusivo de la condición de gota, doctor. Sí, el tofo, la definición de tofo es el cúmulo de múltiples cristales de ácido úrico que se depositan subcutáneos, se depositan debajo de la piel, se depositan en las bursas. En las bursas son como unas membranas que protegen la coyuntura. La más que se ve es en la bursa del olecranon, esa es la punta del codo. Imagínense cuando usted pone el codo en una mesa, lo que está poniendo apoyando en el codo es la bursa del olecranon. En esa área pues se depositan depósitos ¿verdad? De acumulación de ácido úrico en forma de esos nódulos que son los tofos. Se depositan ahí, se pueden depositar en el cartílago de la oreja,
y a veces es sutil, ¿verdad? Porque son unos nodulitos amarillitos que se ven en la oreja y nosotros pues revisamos siempre la oreja en pacientes con ácido úrico a ver si tienen esos cúmulos de tofo, porque entonces ya sabemos que vienen de muchos años, de mucho tiempo teniendo el proceso. Se pueden acumular también en otros puntos de apoyo. Estos tofos se pueden ver también en las articulaciones de las manos, donde se ven unos nódulos extremadamente grandes y que van destruyendo la articulación, muchos nódulos en la mano. Esos son pacientes que usualmente tienen niveles de ácido úrico extremadamente altos, muchos de ellos 9 o 10 11 de ácido úrico, cuando el ácido úrico, volvemos a recalcar que el ácido úrico normal debe ser menos de 6.8, ¿verdad? Preferiblemente menos de 6 es el ácido úrico normal. Doctor, ya hemos hablado de, ¿verdad?, todas las manifestaciones que pueden tener esta condición. Y como dije al principio, se creía en el pasado que esta condición se aparecía solamente por el exceso de consumir ciertos alimentos. Pero se ha descubierto a lo largo del tiempo que es solamente un factor, pero todavía continúa siendo para que esto se exacerbe la condición, doctor. Bueno, hoy en día, ¿verdad? Yo debo empezar por lo que preguntaste, el comentario que hiciste al principio. Una de las enfermedades que mejor tratamiento tiene en la reumatología es la gota. Y es una de las enfermedades peor tratadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el paciente no tiene y no recibe en muchas ocasiones, no digo siempre, ¿verdad? Hay muchos médicos que sacan su tiempo para educar al paciente, en que el paciente tenga una educación efectiva de lo que es gota, de cómo se puede controlar, cuáles son los factores de riesgo, qué es lo que, o sea, qué métrica vamos a seguir, qué disciplina le vamos a enseñar. Y usualmente ahora eso hemos cambiado bastante el enfoque eso de que no puedes comer tal cosa, la cuestión prohibitiva, ¿verdad? Porque eso lo que tal vez hace es espantar al paciente del médico. Le decimos al paciente, usted tiene que tener y mantener un ácido úrico en su sangre de menos de 6. Esa es la meta. Y para eso tenemos varios medicamentos sumamente efectivos para eso. Así que nuestro primer deber es explicarle al paciente que tenemos que mantener ese ácido úrico bajito, preferiblemente en 5, para que no tenga los ataques. Y tenemos medicamentos que los vamos dando, ¿verdad? Vamos aumentando la dosis poco a poco hasta que el paciente logre eso. Una vez el paciente está en su medicamento, pues se le dice que no lo puede abandonar, tiene que seguir el medicamento, no puede perderse y irse y nosotros no poder seguir monitoreando el nivel de ácido úrico. Sí, claro, le decimos al paciente que los factores más importantes para dar una subida grande en el ácido úrico es el alcohol, ¿ok? Y mayormente el que está contenido en la cerveza. Históricamente, como dijiste, se relacionaba más al vino, ¿entiendes? Porque obviamente los reyes, ¿verdad?, tenían en los viñedos y tenían acceso al vino y pues siempre se pensó que esto pues podría subir más el ácido úrico por el contenido de alcohol. No quiere decir que no pueda subirlo, pero la cerveza que tiene cebada, que tiene purina es un tipo de sustancia biológica que cuando se degrada en el cuerpo, se degrada en ácido úrico, más el alcohol, pues nosotros siempre le decimos al paciente que la cerveza realmente es la que debe estar quizás un poquito menos presente, ¿verdad? Y en cuanto a la dieta, pues sabemos, ¿verdad?, que las carnes rojas, ¿verdad?, y ciertos mariscos, pues tienen purinas también y el cuerpo la metaboliza a ácido úrico y puede tener ataques de gota, pero si el paciente está controlado y está en su medicamento, pues realmente hoy en día uno trata de no alejar al paciente ¿verdad?, del médico y del tratamiento efectivo, pues imponiéndole unas dietas demasiado rigurosas.
Es importante sepan, que estén educados de que si está usando el medicamento y a lo mejor mantiene una medida de control en su alimentación, pues vida saludable, activa, productiva. Y aquí viene mi pregunta, doctor, porque es increíble, nos quedan casi 5 minutos nada más, increíble que pasa el tiempo tan rápido. Estos pacientes generalmente acuden al médico cuando tienen ese ataque horroroso, que no pueden soportar el dolor, se tratan, usan el medicamento y después entiendo por las cosas que he escuchado que se desaparecen y vuelven cuando tienen el siguiente ataque. Y es una recomendación para que esto no ocurra, doctor. Este paciente no se ha curado, ese paciente va a continuar con su condición. Definitivo. Yo entiendo que ahí lo más importante es la educación. No hay duda. O sea, explicarle al paciente que el medicamento que uno le está dando, ¿verdad? Uno lo va subiendo a la dosis donde tenga una meta. Si el paciente tiene una meta y uno tiene, le dice, te vas a hacer el ácido úrico, digamos, el paciente llega con 10 de ácido úrico. Uno empieza a darle tratamiento para el dolor y tiene tratamiento a la misma vez para bajar el ácido úrico. ¿Verdad? Se le va titulando la dosis del medicamento y se le va subiendo por lo menos cada 4 o 6 semanas y se le dan citas bastante cercanas inicialmente para entonces que el paciente vaya viendo cómo ese ácido úrico va disminuyendo. Si el ácido úrico no disminuye en la sangre, los depósitos que tiene estacionados en las diferentes articulaciones que posiblemente no se han prendido nunca y él no lo sabe, ¿entiende? Pues esos depósitos no van a poder salir de ahí porque el tráfico está lleno de ácido úrico en la sangre. Cuando la sangre va disminuyendo su nivel de ácido úrico, permite que los posibles almacenamientos de ácido úrico que han estado silentes en diferentes coyunturas y no le han molestado, pues se vayan desapareciendo. O sea, yo entiendo que aquí lo más importante es la educación en estos pacientes, inicialmente verlos bastante seguidos, ¿verdad? Hasta que uno logre llevar la meta del ácido úrico con ellos. Y ellos eventualmente, en mi experiencia, es que ellos van entendiendo el proceso y van entendiendo, ¿verdad? Y se van dando cuenta, ¿verdad? De que estos ataques que le daban tan severos, que los incapacitaban, van a ir cediendo poco a poco. O sea que yo creo que más bien es esto, ¿verdad? Claro, lo que hablamos primero, lo de la dieta, pues es importante, pero no vamos a darle una visita al paciente y cada vez que venga la visita estar hablándole de lo que no puede comer y de que no puede hacer, ¿entiendes? Cuando quizás puede cumplir con un tratamiento efectivo que se le puede dar y que si el paciente lo sigue va a ver el resultado y entonces va a tener un cumplimiento sobre su tratamiento. Para las personas que nos escuchan en la mañana de hoy, que estamos conversando y que nos queda 1 minuto y medio con el doctor Ramón Ortega reumatólogo, sobre la gota. Quiero decirles que pueden buscar más información en nuestra página www.fundacionfer.org, en cualquiera de nuestras redes sociales, YouTube, y también hay una entidad que se llama AGA, Alliance for Gout Awareness, en español, Alianza para Concienciación de Gota. Estamos unidos con ellos ahora para poder llevar esta información a la población de habla hispana y tienen una sección en su página www.aga.org español. Así es que pueden buscar información sobre esta condición exhaustivamente. Tienen los expertos y los pacientes, diferentes profesionales que le pueden ayudar a entender mejor esta condición para que la puedan sobrellevar. Así es que, y esa es nuestra misión, educar para que estas personas puedan sentirse con una vida activa, saludable y productiva. Doctor, ¿alguna otra recomendación en estos 30 segundos que nos quedan? Bueno, la recomendación es que el paciente que tiene gota y le dan estos ataques, que trate ¿verdad? De contactar un reumatólogo para que lo empiece en tratamiento. La otra cosa es pues que la gota está asociada con muchas otras enfermedades bien comunes como lo es la obesidad, como lo es la diabetes, como es la hipertensión. Son enfermedades que también contribuyen
a que el sistema cardiovascular junto con la gota contribuye también a tener un sistema cardiovascular más deficiente y con mayor enfermedad. O sea que la gota se convierte en otro agravante, ¿verdad? En estos pacientes que usualmente tienen estas otras condiciones para hacerle quizás una vida pues, de mucha más enfermedad y posiblemente ponerlos a riesgo de enfermedades más serias. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que siempre es un placer tenerlo en nuestro programa. Le agradecemos su tiempo, su generosidad. Cada profesional que ustedes ven en este programa dona su tiempo voluntariamente. Así es que es importante que conozcan y reconozcan que esto es algo que es una labor voluntaria. Les esperamos el próximo sábado. Damos las gracias a Bristol Myers Squibb. Mi nombre es Grisel Lugo. Espero que tengan un excelente día. Gracias por estar aquí. Buenas noches.